Muy bien. Entonces, nuevamente, muy buenas noches a todos los participantes y estoy seguro que en el transcurso de la ponencia se irán conectando más colegas y también estudiantes. El día de hoy tengo el gusto de poder presentar al licenciado y psicólogo Henry Napa Orihuela. Él el día de hoy nos va a acompañar y nos va a presentar una ponencia que tiene como título Primer acercamiento al diagnóstico de la depresión y ansiedad. ¿Sí? Un poquito para mencionar un poquito sobre el ponente que el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos sobre este tema. Actualmente el psicólogo Henry Napa está realizando su maestría en psicología clínica y de la salud. Cuenta con una formación en terapia racional emotiva conductual y también con una especialización en terapia del procesamiento. Cuenta con mucha experiencia como psicólogo clínico en el campo privado como también en el campo público. Y también es asesor de tesis en cuanto a la carrera de psicología. Así que el día de hoy le voy a dar el pase, perdón, al psicólogo Henry para que pueda iniciar la ponencia, darle la bienvenida y también indicarles a los participantes que pueden realizar sus preguntas, sus consultas en cualquier momento, que vamos a estar pendientes, ya pueden hacerlo a través del chat de Zoom o activando su micrófono. ¿Sí? Hoy vamos a realizar la última ponencia, creo que con un tema que nos va a ser de gran ayuda porque en gran medida siempre es bueno tener de manera clara la manera, digamos, las pautas o los criterios que hay que manejar para que uno pueda hacer un buen diagnóstico sobre esta problemática que es tan común, Estoy firmando. que es depresión y también la ansiedad. El discurso no se pone en 6.5. Muy bien, entonces le doy el pase al psicólogo Henry Napa para que pueda iniciar su ponencia el día de hoy. Bien, buenas noches. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Buenas noches con todos. Ujú, ¿sí se ¿Sí? escucha? Bien. Bueno, antes que todo, buenas noches con todos los presentes. Gracias también al centro, ¿no? También de Jorge, del psicólogo Jorge, que me ha permitido el día de hoy estar aquí y dar esta pequeña, bueno, esta conferencia, esta ponencia, ¿no? Y sobre todo también participar en este simposio del 2025, en donde pues se está tratando como tema la introducción a la evaluación y manejo clínico de la depresión y la ansiedad. Bueno, el tema de hoy es, como pueden ver, ¿no? Ahí la diapositiva, el primer acercamiento al diagnóstico de la depresión y ansiedad. En realidad, hago un poco hincapié en eso, ¿no? El primer acercamiento, porque definitivamente el tema de depresión y ansiedad es algo bastante amplio, es algo muy que hay que estudiar, inclusive hasta ahora yo también sigo estudiando, ¿no? Estos diagnósticos, estos cuadros clínicos, y bueno, entonces, pero aquí vamos a tratar de tener un primer contacto, un primer acercamiento, ¿no? A lo que es estos cuadros clínicos. Como ya dijo, como ya en mi presentación comentaba, ¿no? Jorge, a ver, vamos a ver, mm, si avanza, eso. A ver, un ratito que no, ahí está, creo que ahí está, bien. Entonces, bueno, ¿no? Como comentaba, soy psicólogo, un poco me oriento un poco en las dos ramas, tanto en educativa y también en el ámbito clínico. Tengo ya también un poco de experiencia, ¿no? En el ámbito clínico, trabajando con pacientes y también en el ámbito de consulta privada. Entonces, también ya estoy ya por culminar la maestría en psicología clínica y de la salud. He llevado alguna formación en terapia racional emotiva conductual, que hace parte del enfoque cognitivo-conductual de la TCC, y bueno, y también en lo que es terapia de reprocesamiento y MDR, que he llevado una especialización breve que estoy encaminado a profundizar, ¿no? Entonces, bien,
Iniciamos, ¿cuál es la agenda de hoy? Vamos a hablar de tres puntos. Primero vamos a hablar de la evaluación psicológica, un poco. Creo que también ya en esta semana han estado abordando esta temática. Y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Sobre lo que es la evaluación psicológica, la formulación de hipótesis e identificar características clínicas de los trastornos depresivos y de ansiedad. Bien. A ver. Aquí podemos ver, ¿no? El proceso de evaluación psicológica. Como vemos, se distribuye en diferentes etapas. Primero está la formulación del motivo de consulta. Entonces, ahí cuando entramos cuando un usuario o un consultante ingresa, ¿no? A nuestro espacio, a nuestra atención, el primer contacto que tenemos con el usuario es justamente entender qué es lo que lo trae la consulta. Entonces, ahí ya desde ese primer contacto tenemos un poco que entender qué es lo que le está pasando, ¿no? ¿Cuál es la situación por lo que lo ha motivado a venir hacia nosotros? Y a veces, pues, hay personas que vienen voluntariamente, hay personas que no, y ahí es donde uno tiene que, pues, aplicar todo lo que es, ¿no? El rapport, la empatía, para lograr justamente entender qué es lo que el usuario quiere manifestar, ¿no? Entonces, este es el primer contacto, viene allí, ¿no? La formulación del motivo de consulta. En el motivo de consulta también es todo un proceso, ¿no? Eh, hay varias cosas, aspectos que hay que tener en cuenta. Ahí, por ejemplo, hay que saber indagar eh, el tiempo de que la persona está presentando estos pues, posiblemente signos, síntomas, ¿no? El tiempo, la duración, la intensidad, la frecuencia. Entonces tenemos que indagar un poco esos aspectos para poder ir recolectando información que nos va a servir finalmente para generar pues, ¿no? La hipótesis diagnóstica. Entonces, una vez que en el motivo de consulta hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Y luego de eso viene también la entrevista de antecedentes relevantes, ¿no? En la entrevista de antecedentes relevantes, pues hay que conocer la historia del usuario. Hay que conocer qué es lo que de pronto ha predispuesto a esta persona a la situación actual en la que se encuentra. Entonces hay que conocer un poco su historia, tal vez su niñez, tal vez un poco su adolescencia, tal vez su juventud, depende, ¿no? En qué etapa se encuentra. Por lo general, siempre se recomienda comenzar de la actualidad hacia atrás. Además, no es necesario tampoco abordar todas las esferas de la persona, ¿no? O sea, si una persona, un usuario viene por ejemplo, ¿no? No sé, viene por un problema laboral o porque está pasando por una situación de estrés, tal vez nos vamos a enfocar más en indagar un poco su historia a nivel social, a nivel familiar, pero por ejemplo, pues no será tan prioridad enfocar otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, de pronto se me ocurre, ¿no? Sus hobbies o conocer un poco otros aspectos de su vida que no estén tan relacionados con esto. Al menos esto en la parte inicial, ¿no? Para poder recabar justamente información relevante en este proceso de evaluación. A veces sucede que, pues, bueno, esto es un poco lo que yo he visto, ¿no? Que algunos, cuando quieren conocer un poco la historia del usuario, del consultante, comienzan a indagar toda su vida, ¿no? Toda su vida, tanto en el aspecto, todos los aspectos de su vida, el aspecto sexual, el aspecto familiar, el aspecto de social, todas las esferas, ¿no? Y a veces eso puede generar que un poco nos desviemos del motivo de consulta que tenemos que trabajar. Es posible que, pues definitivamente hayan otros aspectos relacionados en la historia del usuario que de pronto también hay que abordar, pero primero es recomendable abordar lo que el usuario está presentando en el momento actual, ¿no? Para a partir de ahí, ya posteriormente, poder también plantearle si desea abordar otros temas que de pronto hemos podido identificar.
Entonces, ¿no? Una vez que ya hemos hecho lo que es la entrevista, antecedentes relevantes, pasamos a lo que es la elaboración de hipótesis y plan de evaluación. Entonces, cuando vamos a elaborar hipótesis, ahora lo vamos a ver más a detalle, ya tenemos que tener un poco el motivo de consulta, tenemos que también conocer los antecedentes y ahí recién podemos ya plantearnos la evaluación psicológica. Creo que también aquí en este simposio han abordado algunos instrumentos, ¿no? Para evaluar la depresión, para evaluar la ansiedad y bueno, estos aspectos, esta evaluación de pronto es justamente entender qué instrumentos me pueden de pronto ayudar o me pueden dar más luces, ¿no? Sobre lo que yo quiero, lo que yo estoy ya intuyendo que pueda estar presentando el usuario. Y ahí podemos usar, pues, ¿no? Diferentes instrumentos. Pero ahí también, eso también es otro tema, ¿no? Hay algunos, yo he escuchado que a veces vienen a consulta de usuario, ¿no? Y cuando tienen, por ejemplo, no sé, un problema de, tal vez podemos decir ya de ansiedad, por ejemplo, ¿no? O vienen por un tema de autoestima, hay muchos que comienzan a evaluar comienzan a aplicar diferentes pruebas, ¿no? Aplican pruebas de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Y entonces eso no es recomendable también, ¿no? Lo que es más correcto es enfocarnos en la problemática que está presentando el usuario y en base a ello usar los instrumentos que están relacionados con la problemática, ¿no? Entonces, de pronto si veo que una persona tiene un problema de, por ejemplo, tiene un cuadro depresivo, pues voy a implementar instrumentos relacionados, ¿no? Un instrumento de depresión. Por ahí si veo que también esto puede estar relacionado con un problema de autoestima, también lo puedo usar. Si veo que también hay de pronto un cuadro de problemas de afrontamiento o distorsiones cognitivas, puedo usar, ¿no? También escalas que estén relacionados, pero no lo voy a, pues, no voy a querer comenzar a aplicar todos los instrumentos, ¿no? Ya voy a aplicarte instrumentos de familia, voy a aplicarte instrumentos de social y todas las escalas, ¿no? Porque eso al final, y como dije antes, nos va a desviar también del objetivo, ¿no? Que queremos, de la problemática que está presentando en este momento el usuario. Y luego ya pues, se administran las técnicas de instrumentos de valoración, también de pronto, y ya una vez que ya se han administrado todas las técnicas, se ha hecho la entrevista, se ha hecho la hipótesis, pues ahí ya se integra todos los resultados de la evaluación para poder ya elaborar nuestro diagnóstico, ¿no? O en todo caso también devolverle al usuario toda la información ya y explicarle qué es lo que le está pasando. Bien. Si tienen alguna duda o algo, alguna consulta, pueden alzar la mano, no sé, y pueden interrumpirme, no hay problema. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué es la hipótesis, no? Una vez que ya hemos recabado toda la información, una vez que hemos recabado, siento eco, no sé si hay alguien que tiene que ver prendido. Bien, una vez que tenemos ya toda la información, hemos usado todos los instrumentos, vamos a elaborar pues ya tenemos un poco la idea, ¿no? De lo que puede estar pasando y vamos a hacer nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué es una hipótesis en el ámbito clínico, ¿no? Son conjeturas que se plantean a fin de intentar explicar los comportamientos, problemas detectados, ¿no? Que el evaluador formula creativamente, muchas veces a partir del marco teórico de referencia. Y eso es lo que vamos a también a ver ahora. Para yo de poder decirle a un paciente, bueno, aunque no se usa el término paciente, usuario, es más recomendable usuario, porque como saben, paciente es un término que se usa en el ámbito médico. Y como sabemos, nosotros en el ámbito clínico y psicoterapéutico, no buscamos que la persona sea paciente, sino más bien tiene que tener un rol activo. Entonces se usa el término usuario, es más recomendable, ¿no? Usuario o consultante. Entonces, ¿no? Buscamos en el usuario justamente para nosotros poder intuir o un poco entender qué le está pasando, tenemos que tener nosotros una base teórica para explicar lo que le está pasando. Y ahí podemos usar diferentes teorías, ¿no? Que se han demostrado, que se usan, por ejemplo, la de Beck, la del doctor Ellis u otras, ¿no? Que ustedes puedan dominar. Entonces, para nosotros eh, iniciar
a plantearnos una hipótesis y entender el comportamiento del usuario, tenemos que tener una base teórica, es para entender qué es lo que está pasando. Entonces ahí podemos usar diferentes teorías que nosotros consideramos apropiadas para el caso. A ver. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones profesionales para la elaboración de la hipótesis? Primero está la observación y entrevista. En la entrevista clínica, pues, ¿no? Se va a recabar toda la información relevante y también la observación de la conducta, del lenguaje no verbal, del tono de voz, ¿no? De la mirada, los gestos, de cómo el usuario se expresa, las pausas que hace. Hay muchas cosas que en la virtualidad no se puede observar y a veces eso es un poco una debilidad. A veces es mejor, yo considero, ¿no? Que en la presencialidad creo que nuestro trabajo es más efectivo porque podemos observar con mayor claridad eso que a veces el cuerpo expresa. Entonces, ahí a veces es una limitante un poco, ¿no? El tema de la virtualidad. Y entonces, la entrevista clínica es importante porque ahí vamos a recabar la información y también la historia clínica del usuario. Como les dije antes, ¿no? Cuando llega un consultante, tenemos que entender qué es lo que él nos manifiesta, qué es lo que le está pasando, y en base a eso ya ir entendiendo un poco, teniendo ya una hipótesis y comenzar a indagar esos aspectos de su vida relacionados a la problemática, desde el presente hacia atrás, ¿no? Luego tenemos que tener el modelo teórico, lo que le decía antes. Si ya uno un poco quiere, ya entiende un poco la situación del usuario, lo que sigue es tratar de explicar lo que le está pasando. Y para eso, para poder entender y explicar al usuario lo que le está pasando, tenemos que nosotros tener una base teórica. Y ahí hay diferentes modelos, ¿no? La psicopatología, la psicología del desarrollo, la teoría de la personalidad, procesos cognitivos, neuropsicología, y ahí existen muchas más teorías, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener esa base para poder entender qué es lo que le está sucediendo al usuario y entender su comportamiento, entender sus emociones, sus pensamientos. Y ahí por eso muchas veces hay psicólogos que se forman en un enfoque, ¿no? Por ejemplo, la TCC o una terapia que es contextual, ¿no? Que es un poco más reciente, pero tiene su propio modelo teórico, ¿no? Y en base a eso crea su hipótesis, crea su diagnóstico y le explica al usuario lo que le está pasando. Pero si nosotros no tenemos bien claro cuál es el modelo teórico, no tenemos esa base, pues no podemos ir como que adivinando o diciendo lo que nosotros creemos que sea. No, tenemos que tener una base teórica. Para eso tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que leer para poder justamente tener ese sustento, para tener ese fundamento teórico, ¿correcto? Entonces, para ello es importante conocer diferentes teorías, diferentes modelos o filosofías inclusive, ¿no? De lo que es la psicología, para entender qué es lo que le está pasando al usuario. Entonces, y luego ya lo que también es importante, ¿no? Es tener la experiencia práctica, que eso uno lo va adquiriendo, ¿no? A veces ya con los años, con el contacto con los usuarios, con los consultantes, y la especialización, como le decía, como le dije antes, ¿no? Hay muchos psicólogos y que se van formando, ¿no? Se van especializando en neuropsicología, en alguna terapia contextual, o también en algún enfoque, ¿no? Entonces, eso también es importante para elaborar la hipótesis diagnóstica. Bien, ahora, entonces aquí tenemos, ¿no? Los tipos de hipótesis. La hipótesis explicativa, ¿por qué una persona presenta, por ejemplo, la habilidad afectiva? Entonces,
Entonces, esta es una hipótesis explicativa. Queremos entender qué es lo que le está pasando al consultante. Para ello, como les dije antes, mediante toda la historia que hemos recabado, los antecedentes relevantes, los instrumentos que hemos aplicado, la base teórica que ya tenemos y también, ¿no?, la formación que podemos tener, ya podemos elaborar y entender y poder explicarle al usuario qué es lo que le está pasando. Y también hay una hipótesis de clasificación, y justamente ahí viene, ¿no?, lo que es el DSM-5, el TR, ¿no?, que es el texto revisado, y también el CIE-11, aunque creo que en el Perú todavía el CIE-11 todavía no se está usando, si no me equivoco, en el Ministerio de Salud, pero ya en otros países sí, no lo han implementado. Aquí creo que todavía estamos con el CIE-10. Entonces, tenemos estos dos tipos de hipótesis, tanto ya la explicativa, que es lo que un poco la historia, lo que le está pasando al usuario, y también la clasificación mediante los manuales. Pues como sabemos, ¿no?, en los manuales como el DSM-5 o el CIE-11 hay criterios diagnósticos que nosotros tenemos que de pronto ir observando en el usuario para entender si es que cumple con esos criterios y poder llegar a un diagnóstico. Ahora, este es un tema también bastante debatible, ¿no?, porque actualmente, sobre todo en España, se está yendo un poco en contra, ¿no?, de lo que es, de que los psicólogos usemos o hagamos, claro, que usemos los manuales diagnósticos, ¿no?, ya que se considera que estos manuales tienen un fin pues, considerar un cuadro psicológico como una enfermedad, cuando no es así. Bueno, es como ellos lo manifiestan, ¿no? Es como una corriente, ¿no?, que está cada vez teniendo más fuerza en cuanto de Europa, ¿no?, particularmente en España. Entonces, es como que ya se quieren un poco alejar de este manual de diagnósticos, ya que es como una etiqueta para el usuario, y a la vez también no explica realmente lo que le pasa al consultante, a la persona. Claro, porque a veces tú le puedes decir, ya, pero ¿por qué estás así? Ah, porque tengo depresión. ¿Y por qué haces eso? Porque tengo depresión. ¿O qué es lo que te está pasando? Ah, es depresión. Y es como que al final es como que un círculo infinito, ¿no? Es como que al final no es una respuesta, no es una respuesta, y más bien puede ser usada inclusive como puede ser usada de diferentes maneras, ¿no? Claro, eso no quiere decir que la depresión no exista. Claro que la depresión existe, ¿no? Y es algo que afecta mucho a las personas. Entonces, pero digamos que darle esa respuesta o poner esa etiqueta a veces de pronto más bien puede llevar a la persona a entramparse en eso. Entonces, por eso es que a veces ese enfoque de esa corriente que les comentaba, ¿no?, tal vez no solo en España, también aquí en Latinoamérica, se está intentando, ¿no?, un poco cambiar esa idea o esa filosofía o eso que plantea, ¿no? También no hay que olvidar que pues los manuales diagnósticos han sido elaborados en la mayoría por un modelo biomédico, ¿no? Y en psicología, y no solo en psicología, creo que ahora también se está tratando de usar el modelo biopsicosocial, ¿no?, donde se ve, donde también se considera el aspecto del contexto, ¿no?, el aspecto social, y también que pues el cerebro, la mente, está relacionado con el organismo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pues es eso está generando un poco ese debate. Eh, yo creo que yo creo que nosotros, bueno, bajo mi percepción, ¿no?, yo creo que nosotros tenemos que conocer igual lo que son estos manuales, porque si uno trabaja en el MINSA o trabaja en una institución donde se usen estos manuales, pues tenemos que conocerlos, definitivamente, y tenemos que usarlos porque es lo que nos toca, ¿no?, en nuestro trabajo. Sin embargo, cuando queremos atender a un usuario, tendríamos que también entender qué es lo que le está pasando para poder ayudarlo. Y para eso tenemos que entender, hacer una historia y también usar el análisis funcional, ¿no?, y conocerlo bien para dar una respuesta más efectiva tal vez al usuario y poder realmente hacerle entender que él puede cambiar su estado, ¿no?
cambiar su estado, que está en su control, que él, mediante ciertos cambios, puede romper con ese cuadro en el que está actualmente. Entonces, eso es un tema, ¿no? Interesante que también los invito a que puedan ir revisando, escuchando, ¿no? O leyendo de pronto sobre un poco esto que les comento, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, ¿no? Tenemos la hipótesis de clasificación. En este caso, hablando justo de los manuales del DSM-5 y el CIE-11, ¿no? Hay criterios de diagnóstico, sistema de clasificación. Cada uno de los criterios del trastorno o sea, cada uno de los criterios tiene que ser acorde, ¿no? A la hipótesis que hemos planteado. Entonces, viene el usuario, hacemos la historia, aplicamos los instrumentos y en base a ello comenzamos a entender si de pronto cumple, ¿no? Con estos criterios, y esto se hace mediante la observación con el consultante, ¿no? Que calcen con los criterios del cuadro clínico. Y luego lo vamos a ver un poco algunos de los criterios, ¿no? Ahora, para elaborar lo que es la hipótesis explicativa, como vemos, ¿no? Identificar los factores implicados en la configuración de la hipótesis explicativa. Y aquí hay tres claves, ¿no? Esto también es parte del análisis funcional. Están los elementos factores predisponentes, precipitantes y mantenedores, bajo el modelo también biopsicosocial, y que también esto está relacionado con el análisis funcional y con la hipótesis explicativa. ¿Qué son los factores predisponentes? A veces, como dice aquí, ¿no? Aparecen antes del episodio y aumentan la vulnerabilidad de presentarlo nuevamente. Edad, genética, trastornos preexistentes, entorno violento. Los factores predisponentes son aquellos que se dan en algún momento de nuestra historia de vida. Pueden ser tanto biológicos, o sea que por ejemplo, ¿no? Que una persona tenga alguna enfermedad o de pronto tenga algún familiar o algún antecedente que lo predispone a ser más vulnerable, más sensible, o de pronto a padecer alguna enfermedad, como por ejemplo, no sé, se me ocurre sufrir del corazón, la diabetes o el cáncer o cualquier otra enfermedad, o de pronto que de niño ya al nacer, ¿no? Tuvo un parto complicado, un embarazo difícil, o desde pequeño ya tuvo enfermedades. Todos esos elementos pueden ser predisponentes, ¿sí? Y como dice ahí también, ¿no? También hay factores sociales, claro, un hogar invalidante, un hogar donde no haya un apego seguro o donde no haya pues un vínculos, ¿no? Familiares estables, o de pronto historia de bullying, ¿no? En la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Historia de bullying, historias de maltrato, todos esos elementos, o el abuso sexual también, ¿no? Todos esos elementos pueden, no necesariamente, ¿ah? Pero pueden predisponer al individuo a ciertas situaciones que pueden alterar su normal desarrollo, ¿correcto? Entonces, ¿no? También como hablamos, ¿no? Trastornos de la edad, la genética, etcétera. Lo que es precipitante es lo que aparecen justo antes del episodio, ¿no? Meses antes también puede ser, ¿no? Separación de padre, pérdida de familiar, ruptura amorosa, primeros contactos sexuales. Entonces son esas situaciones que aparecen casi a la par con los síntomas que nos va a ir diciendo el usuario, ¿no? Eh, y ahí pues, hay muchos ejemplos, ¿no? Capaz un examen, capaz una ruptura amorosa, capaz haber vivido un episodio, no sé, por ejemplo, ¿no? Que de asalto, ahora que estamos con la delincuencia, o de pronto algún evento traumático reciente. Entonces, todos esos elementos pueden también estar relacionados con lo que el usuario está viviendo actualmente, ¿no? Entonces, son como, también pues, se podría decir como detonantes, ¿no? A la situación actual del usuario. Y los factores mantenedores o los que mantienen la problemática, los que mantienen el problema psicológico, pueden ser la baja autoestima, ante insultos frecuentes de los padres, síntomas depresivos, a referir estar solo en una habitación, sola. Entonces, son estos elementos que mantienen el problema. Por ejemplo, si una persona está pasando por un cuadro depresivo,
y se siente, por ejemplo, no tiene ganas de salir de su casa, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de socializar, no quiere ir a estudiar. Esa conducta de quedarse en casa o en su habitación es un factor que mantiene el cuadro depresivo. Entonces, lo que tendríamos que, mediante la psicoterapia, es hacer que el individuo poco a poco pueda ir eh, saliendo de su habitación, pueda ir eh, retomando algunas actividades, porque eso va a hacer que rompa con ese cuadro que está atravesando, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, eso es un círculo vicioso. A veces cuando una persona dice, no, es que yo no quiero salir porque si salgo me voy a sentir mal, comienza a pensar, ¿no? Comienza a pensar y dice, es que si salgo se van a burlar de mí, me van a humillar o van a ver un defecto en mí, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Me quedo en mi casa, no me quedo en mi cuarto y no salgo. Y a la vez, al no salir, lo que hago es de confirmar mi miedo, ¿no? Confirmar mi temor. Y entonces es como una trampa. Entonces me quedo ahí y no hago nada. Pero a la vez yo mismo, sin darme cuenta, refuerzo mi propio síntoma, ¿no? Refuerzo el estado en el que me encuentro. Eh, y entonces me quedo ahí entrampado. Entonces hay que trabajar primero, claro, también hay que trabajar esos pensamientos, ¿no? Hay que trabajar esos pensamientos para luego también promover la activación. Claro, y ahí también es eso, es eso lo que mantiene el problema. Y es ahí donde tenemos que intentar justamente identificar esos elementos a la hora que queremos hacer la hipótesis explicativa, ¿no? Explicarle eso al usuario es clave, porque cuando nosotros le explicamos todos los factores que influyen en su problemática, en su conducta actual, él va a sentir que tiene el control sobre esa situación. Y entonces va a entender que si él hace ciertas cosas, va a poder cambiar el estado en el que se encuentra, va a poder romper con eso. Y eso es lo que justamente pues sería un poco opuesto, ¿no? Al manual, ¿no? A lo que son los diagnósticos del DSM o el CIE, ¿no? Porque en el CIE es como que ya te pone etiqueta, ya tienes que tomar tu pastilla, no lo sé, ¿no? Etcétera. Algunos médicos tienen ese enfoque. Pero ya, entonces es como que ya tú no puedes hacer nada, ¿no? Simplemente toma tu pastilla o simplemente hace esto y punto. Pero cuando uno le explica todo esto al usuario, pues él siente que él tiene cierto control y que él, mediante ciertos cambios, puede ir rompiendo con con esta situación que está viviendo. Y me ha pasado muchas veces con algunos usuarios. Es más, algunos consultantes, cuando ya tú le explicas mediante todo el análisis, la hipótesis explicativa, le explicas todo lo que le está pasando, a veces ya con eso ellos están mejor. Y ya, es más, a veces ellos mismos ya entienden qué pueden hacer y de pronto ya, a veces hasta dejan ahí, ¿no? Llegan a este punto en lo que uno le da, ¿no? Toda la información y ya se sienten mejor y saben que pueden hacer ciertos cambios y ellos mismos pueden iniciar a cambiar, ¿me entienden? Entonces, a veces, por eso que eso es tan importante. Claro que lo ideal es que la persona siga, ¿no? Con la terapia, pero a veces puede pasar eso. Y entonces es como que le damos cierto control, ¿no? Es como que le estamos diciendo tú, que tú sí puedes hacerlo, tú sí puedes hacer algo con lo que te está pasando. Pero cuando te damos una etiqueta, cuando te decimos tienes esto, pues a veces es como ya, entonces ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya estoy enfermo, es lo que me toca, tengo que vivir con esto, no puedo hacer nada. Y eso es por eso que un poco se genera ese debate que les hablaba antes. Bien, sigamos. Y acá vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. A ver, acá hay un ejemplo, ¿no? A ver, uno es la hipótesis explicativa, lo que estábamos hablando hasta ahora, y otro es la hipótesis de clasificación. Entonces, en la hipótesis explicativa es cuando ya hemos terminado de hacer todo lo que hemos hablado antes, la historia, la implementación de instrumentos,
la hipótesis, la teoría que ya teníamos como respaldo, el análisis funcional, ¿no? Los predisponentes, los mantenedores, precipitantes, etcétera. Con toda esa información ya podemos eh, armar nuestra hipótesis explicativa, ¿no? Entonces, la tristeza profunda, 9/10, la habilidad afectiva con tendencia al llanto, cefaleas desde hace 3 semanas y pensamientos suicidas, tales como lanzarse de la azotea, tomar pastillas e incluso tomar campeón, se encontraría asociada al engaño de su enamorado con su mejor amiga y a la percepción de que nadie me va a querer. Seguro no valgo para el amor, soy una tonta, ¿cómo no me di cuenta? Correcto. Entonces, aquí, como podemos ver, estamos teniendo en cuenta los síntomas, signos que manifiesta el usuario y que también nosotros podemos corroborar con la observación clínica. Entonces, también tenemos en cuenta los pensamientos, ¿no? Los pensamientos, las cogniciones, lanzarse de la azotea, tomar pastillas, ¿no? Entonces son pensamientos que tiene la persona. Entonces todo esto se encontraría asociado al engaño, ¿no? Entonces el engaño de su enamorado sería un factor precipitante, ¿no? Lo que hablamos antes. A la persona de que y ahí el mantenedor podría ser, ¿no? Nadie me va a querer, seguro no valgo para el amor, soy una tonta, ¿cómo no me di cuenta? Entonces, esta es un poco la hipótesis explicativa. Esto es lo que nosotros finalmente le vamos a decir a la persona, ¿no? Y la hipótesis de clasificación y podemos ver, ¿no? Según los síntomas que hemos identificado, los signos, vemos que el episodio depresivo grave que se podría estar encontrando, ¿no? En un episodio depresivo grave y sin síntomas psicóticos, ¿no? Entonces, el episodio de depresión en el que varios de los síntomas característicos son marcados y angustiantes, especialmente la pérdida de la autoestima y las ideas de inutilidad y culpa. Son frecuentes las ideas y las acciones suicidas y usualmente se presenta una cantidad de síntomas somáticos. Entonces, como se dan cuenta, una es la explicación mediante toda la información que hemos recabado y la teoría que tenemos y le explicamos al usuario qué es lo que le está pasando para que él entienda también qué es lo que sucede. Y también tenemos la hipótesis de clasificación, ¿no? Entonces, en donde, pues de pronto, según lo que hemos recabado, la información, cuáles son los criterios que estaría cumpliendo la persona. Bien, antes de seguir, tal vez tienen alguna duda que quieran, o si no, para seguir ya con algunos, con un poco hablando sobre el trastorno, ¿no? de depresión mayor. Si no, si no, ya puedo seguir si no tienen ninguna duda, ¿no? Entonces, seguimos con el trastorno depresivo mayor. Este es un trastorno también que está clasificado en el DSM, ¿no? 5. Eh, ahora, a veces se cree que el trastorno depresivo mayor es porque es el más grave. A veces uno cree eso, pero no es así, ¿no? Es simplemente es el nombre que se usa para clasificarlo. Y claro, dentro del depresivo mayor existen niveles también, ¿no? Está el moderado, está el leve, está el grave. Va a depender mucho de la intensidad de los síntomas, va a depender mucho de la frecuencia, ¿correcto? Y también la cantidad de síntomas que presenta la persona. Como vemos aquí, ¿no? Dice, durante al menos 2 semanas, presencia casi diaria de al menos 5 de los siguientes síntomas, que representan un cambio del funcionamiento previo, incluyendo el uno o el 2 necesariamente. O sea que para poder nosotros decir que, que la persona está presentando un cuadro o un trastorno depresivo mayor, entonces tendría que cumplir sí o sí o con el primer síntoma que vemos, que es estado de ánimo deprimido, triste, vacío, sin esperanza, o el segundo, disminución del placer o interés a cualquier actividad. O sea, uno de los dos sí o sí tiene que estar presente, sí o sí, necesariamente, agregado o a otro, a los demás, ¿no? Como dice, al menos 5. Entonces, de ahí puede ser aumento, disminución de peso, apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimiento psicomotor, fatiga o pérdida de energía,
sentimientos excesivos o inapropiados de inutilidad o culpa, problemas de concentración o toma de decisiones, ideas recurrentes de muerte o de suicidio que van más allá de un mero miedo a morir. Eh, dentro del trastorno depresivo, no necesariamente está presente la tristeza. No es un síntoma que sí o sí tiene que estar presente. Como vemos, también hay otros, ¿no?, que pueden estar dentro de este trastorno. Además que también hay otros síntomas como el insomnio, el hipersomnio, y es más, a veces hay personas que inclusive, ¿no?, pueden estar funcionando, o sea, que son funcionales, que van a trabajar, que van a estudiar, pero están pasando por un cuadro depresivo. Y ahí es donde justo le comentaba antes, ¿no? Hay que ver también el nivel en el que se encuentra. Entonces, y a veces para determinar esos niveles, pues sí, ¿no? Un instrumento para evaluar la depresión nos puede ayudar, sobre todo para entender el nivel, ¿no? Pero nosotros ya tenemos que ir viendo según lo que nos va diciendo la persona, si se encuentra en un cuadro depresivo o no, ¿no? Entonces, eh, como podemos ver, tiene que cumplir con esos criterios para poder decir que la persona está en un trastorno depresivo mayor. Eh, Ahí, por ejemplo, ¿no? Vemos también lo que es sentimientos excesivos o inapropiados de inutilidad o culpa, problemas de concentración, ¿verdad? Ideas recurrentes de muerte o de suicidio, que va más allá de un mero miedo a morir, ¿no? Muchas veces las personas que tienen pensamientos suicidas no es que realmente quieran morir, sino que quieren dejar de sentir esas emociones por las que están pasando. Y bueno, ¿no? Hay, por ejemplo, la terapia de DBT, que bueno, creo que es de los años 90, por ahí 2000, justamente trabaja un poco este tema, ¿no? De lo que es la ideación suicida y también trastornos clínicos severos, ¿no? Eh, entonces, como el trastorno de límite de la personalidad. Y les digo esto ¿por qué? Porque justo se hablaba mucho de lo que es la ideación suicida. Y a veces, como les decía, no es que tanto la persona quiera morir, sino que quiere dejar de sentir el malestar. Y es ahí donde tenemos que hacerle entender eso y darles alternativas. Eh, pero dentro de un cuadro depresivo mayor, por lo general lo que hacen muchos, muchos médicos, no digo todos, ¿no?, es a veces hay la medicación. Y ahí también es un tema, ¿no? O sea, cuando el nivel de depresión es muy grave, pues de pronto sí creo que es recomendable la medicación para un poco regular a la persona, ¿no?, para que pueda estar un poco regulada, disminuir un poco la gravedad de los síntomas, para lograr justamente trabajar con la persona, para que pueda, de alguna manera concentrarse, prestar atención, y esas funciones que a nosotros nos van a servir para poder trabajar con el individuo, porque también si la persona de pronto está en una situación muy crítica, es complicado poder trabajar y más bien puede llevar a agravar la situación. Eh, y ahí también hay que ver, ¿no? Porque a veces también hay personas que se medican de por vida también. O sea, hay personas que te dicen yo soy depresiva y se medican siempre. Por años están siendo medicados. Y eso también a la vez, pues también puede traer una especie de adicción posiblemente. Se habla un poco de eso, ¿no? De que se puede volver una adicción. También se puede volver como un escape, como una forma de evitar el problema realmente, ¿no? Mediante la medicación. He conocido a muchas personas que se medican, pero es como que dejan de sentir simplemente. Es como es como que ya no sienten las emociones. Y justo yo había estado viendo, ¿no?, que bueno, hay un psicólogo que mencionaba que los medicamentos, eh, de alguna manera es como que apagan las emociones para que no sientas ansiedad, no sientas depresión o etcétera, u otras emociones.
y como que estés tranquilo o especie como que estuvieras, ¿no? Casi apagado emocionalmente, pero al final eso no es del todo la solución, porque los pensamientos es muy probable que perduren. Entonces, esos pensamientos que justo estábamos viendo aquí, algunos, ¿no? En estos criterios, como la culpa o la sensación de inutilidad, eso se va a trabajar sobre todo en lo que es la psicoterapia, ¿no? Entonces, eh, a veces hay personas que una vez que dejan el medicamento, nuevamente recaen, siguen en lo mismo. Y esto es porque no se ha trabajado otros aspectos, ¿no? Claro, porque igual su entorno, su contexto va a seguir igual si es que la persona no ha provocado ciertos cambios. Y eso va a generar que nuevamente haya una recaída. Por eso que es tan importante, ¿no? Entender bien, conocer la historia de la persona, conocer los factores que están influyendo en la situación en la que se encuentra. Bien, seguimos. Ah, no, esta es la anterior. Entonces, ¿no? Estos síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Claro, cuando ya la persona comienza, y eso también lo que siempre se escucha mucho, ¿no? Que cuando una persona tiene que ir al psicólogo, claro, lo que se dice es que cuando la persona eh, se da cuenta que ciertas conductas, ciertas emociones, formas de pensar, no le permiten cumplir sus metas o de pronto se ve afectada su vida laboral, su vida social, el aspecto familiar. Entonces ahí podríamos decir que de pronto se requiere, ¿no? De un apoyo profesional, de una, de una terapia, psicoterapia, ¿no? Y como dice aquí justo, ¿no? Estos síntomas causan malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral, ¿no? Y entonces se comienza a tener problemas la persona, comienza a faltar al trabajo o no rinde de la misma manera, comienza a tener de pronto conflictos con los compañeros, ¿no? O se aísla, etcétera, ¿no? Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, una droga, un medicamento o a otra afección médica. Entonces, claro, cuando vamos a indagar un poco la historia del usuario, de la persona, tenemos que también ir viendo si la persona tiene algún tipo de adicción o consumo de alguna sustancia, como alguna droga, etcétera. Por ejemplo, en los adolescentes, lo que siempre se le pide a los padres es que también pasen, cuando hay una sospecha, ¿no? Cuando hay algún signo de que la persona de pronto está en consumo, se le pide que puedan también hacerse un examen toxicológico para descartar si hay si hay consumo. Entonces eso también es importante, ¿no? La historia en el ámbito médico, el ámbito de algún consumo de alguna sustancia. El cuadro no se explica mejor por un trastorno no se explica mejor por un trastorno del espectro de la esquizofrenia o de otros trastornos psicóticos. Claro, ahí tenemos que ir viendo, ¿no? Si la persona, pues, tiene otros tipos de diagnósticos, ¿no? Como la esquizofrenia o trastornos psicóticos. Entonces, si esta persona tiene uno de estos trastornos, pues de pronto ya se podría decir más bien que hay comorbilidad, ¿no? Hay presencia de esquizofrenia con síntomas depresivos, por ejemplo, u otros trastornos psicóticos. La historia clínica refleja que nunca ha habido un episodio de hipomanía o de manía, ¿no? Eh, claro, entonces tenemos que también ir viendo si es que la persona ha presentado alguno de estos cuadros, ¿no? De estos episodios. No sé si ustedes han escuchado o saben qué es la manía, ¿no? Es una elevada excitación, una elevada, se desregula tu nivel no sé, de excitación, de ganas de hacer, te crees como que un dios, ¿no? En vida. Es como que hay personas, ¿no? Que ese día tienen dinero, le pagan y se lo gasta todo en un día.
¿no? Entonces, como que están sobreexcitados, ¿sí? Entonces, el episodio puede ser el primero que aparece en la vida de la persona, episodio único, o sea que puede ser que, que el individuo a lo largo de su vida haya presentado solo una vez en un determinado momento un cuadro depresivo mayor. Y a ese le dice que es un episodio único. O la repetición de un episodio recurrente, habiendo habido al menos un intervalo de 2 meses sin cumplir criterios de, de depresión mayor. O sea que puede ser que también la persona haya tenido un episodio único, o sea que solo en un determinado momento, en un momento exacto, ha presentado este cuadro, o también puede ser que lo ha ido presentando a lo largo de su vida, pero como mínimo 2 meses, o sea que ha pasado por un cuadro depresivo mayor, eso ha mejorado, la persona está bien, pasan 2 meses o más y nuevamente recae. Entonces, ahí podríamos decir que es un episodio recurrente. Y es importante hacer esta distinción porque de ahí va a depender también mucho el tratamiento, la terapia, la psicoterapia que se va a plantear. Claro, porque si es un episodio recurrente, hay que trabajar mucho lo que es la prevención de recaídas, ¿no? Prevenir las recaídas. Entonces, va a depender mucho de esta distinción, de identificar esto en las personas para también plantearnos lo que es el plan de tratamiento, ¿sí? Entonces, tenemos que también identificar esto. ¿Y esto cómo lo vamos a obtener? Mediante, pues, la historia, ¿no? De la persona. Entonces, ahí a veces también hay otro tipo de trastornos, como la distimia, ¿no? La distimia es un estado, podemos decirlo, depresivo, pero un poco más leve, pero que se caracteriza porque está presente por mucho tiempo, ¿no? 2 años mínimo. Entonces, ese es un cuadro también diferente, ¿no? Entonces, también atendemos ese tema en cuanto a los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Entonces, ahora pasamos a la ansiedad, a los trastornos de ansiedad. Bueno, el trastorno que les he mencionado ahora, el de depresión mayor, es uno. Hay más, hay algunos más. Pero bueno, he querido hablarles un poco el más recurrente, ¿no? El que se escucha un poco más, el que es más frecuente. Y ahora vamos a pasar al trastorno de ansiedad. Eh, en el trastorno de ansiedad se caracteriza, ¿no? Por dos emociones, sobre todo, que son el miedo y la ansiedad excesiva. Como vemos, en el trastorno de ansiedad lo que se da muchas veces es la activación automática para la defensa y fuga, pensamientos de peligro inminente y comportamientos de huida. Es como que la persona está siempre alerta y por ende está predispuesta a huir, a escapar, a evitar la situación que le genera miedo o ansiedad. O sea, es como que está siempre alerta la persona, está alerta constantemente, ¿no? Y hay pensamientos de peligro inminente. Algo va a pasar, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y hay mucho de eso, ¿no? Hay muchas personas que se comienzan a generar muchos panoramas, ¿no? Pero si puede pasar esto, o puede pasar el otro, o puede pasar aquello. Y entonces crearse todas esas películas, por decirlo así, ¿no? En los pensamientos, pues genera lógicamente un estado de hiperalerta, de estar siempre tenso, y eso es lo que justamente genera, ¿no? Los síntomas de la ansiedad, ¿no? Tensión muscular, falta de aire, no sé, aumento del ritmo cardíaco. Entonces hay como que diferentes síntomas a raíz de esta situación, ¿no? Comportamiento de huida. Entonces, en el miedo, por ejemplo, lo que vemos es una amenaza inminente, real o imaginaria, ¿no? Entonces, el miedo que es una emoción que tiene una función también que nos predispone ante una amenaza, ¿no? A reaccionar, a huir o a defendernos. Entonces, puede ser tanto por una situación real o imaginaria. En la ansiedad excesiva, que como dice, ¿no?
La respuesta anticipatoria es la respuesta anticipatoria ante una amenaza futura. Entonces, es la respuesta ante algo que creemos que va a pasar, que es una amenaza que creemos que de pronto puede suceder en cualquier momento. Y bueno, y si vemos bien en este punto, esta respuesta anticipatoria pues se traslada a los diferentes cuadros de ansiedad. Por ejemplo, en la fobia social podríamos decir que esa amenaza futura está enfocada en el contacto, en la interacción con personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al exponer o al tener que presentar algún trabajo, o al tener que interactuar en una fiesta o reunión. Si hablamos de la agorafobia, ¿no? Por ejemplo, se dice, ¿no? A lugares abiertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, según la amenaza que tú creas, que tú sientas, se va a ir distinguiendo, ¿no? Según a lo que tú le tengas, a lo que tú tengas ese temor, se va a ir haciendo como una categoría, ¿no? De los trastornos de ansiedad. Es más, creo que ahora también están creando un diagnóstico para la ansiedad al clima, creo, algo así, el ecoclima, algo así, creo. Entonces es como que a cada cosa le van poniendo, ¿no? A cada cosa que nos genera ese miedo, le van poniendo también un tipo de trastorno, a esa amenaza que podemos sentir. Claro, entonces eso nos lleva a tensión muscular, estar vigilantes, ¿no? Ante un peligro futuro, comportamientos cautelosos o evitativos. Ahora, ¿para qué hacemos nosotros, ¿no? Cuando sentimos ese miedo, cuando sentimos la ansiedad ante, por ejemplo, no sé, si tengo ansiedad, por ejemplo, ansiedad social o fobia social, no sé, lo que yo voy a hacer es, mañana tengo un examen, mañana tengo una exposición, mañana tengo una entrevista de trabajo, entonces lo que voy a hacer es que mañana me voy a enfermar, ¿no? O mañana me voy a sentir mal, o mañana se me va a hacer tarde, o ese trabajo no es para mí, o ese examen no es tan importante, o no sé. Y eso, ¿qué hace? Esa conducta, ¿qué hace? Que es una conducta evitativa y es un refuerzo negativo. O sea que nos quita algo, ¿no? Nos quita esos síntomas de ansiedad, esa emoción de ansiedad, ¿no? Ese estrés, ese miedo, todo eso nos quita el evitar y quedarnos, ¿no? En nuestro estado en el que estamos. Entonces eso se refuerza, se refuerza. Es un refuerzo negativo. En los trastornos de ansiedad o en los cuadros de ansiedad, se caracteriza mucho por esos miedos, por ese miedo, también hay miedo a la vez, ¿no? También hay miedo, coexisten, ¿no? Ambos. Ese temor a que, por ejemplo, los demás se puedan burlar, a que los demás se puedan reír, a que los demás puedan ver algo que yo no quiero que vean, etcétera, ¿no? Y entonces eso nos lleva a evitar, a huir, pero también hay que también tener algo en consideración. No siempre cuando una persona siente ansiedad eh, evita, no siempre, a veces lo afronta, pero lo afronta de diferentes maneras, ¿no? O bien lo afronta, pero con un nivel de tensión muy elevado que le genera mucho malestar, pero igual lo hace. O también lo puede afrontar de una manera, pero desregulada, ¿no? O sea, de una manera desregulada emocionalmente, puede ser con mucha tensión, con mucha cólera, con mucha ira. Y entonces no siempre la persona que tiene ansiedad necesariamente va a huir o va a evitar. Puede ser que también lo afronte, pero hay que ver cómo lo está afrontando. Me recuerdo que hace poco estuve trabajando con un consultante, ¿no? Que tenía este tema de una ansiedad bastante marcada, porque cuando iba a exponer en su trabajo, pues se sentía muy tenso, muy ansioso, muy nervioso, y entonces él lo afrontaba igual, pero ¿qué hacía? Que cuando lo afrontaba,
trataba de que su exposición termine rápido, o sea, acabar lo más rápido posible. Intentaba hablar rápido para que acabe rápido, o a veces trataba para que no le hagan tantas preguntas, hacía diapositivas, pero breves, cortas. Entonces se dan cuenta que sí lo afrontaba. Y eso de pronto es algo que tenemos que nosotros también rescatar y usar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque sabemos que la persona sí tiene esa capacidad, pero tenemos que ir trabajando esa forma de afrontarlo, ¿no? Ahí puede haber, o sea, ahí pueden haber pensamientos, ¿no? En su caso habían pensamientos anticipatorios que generaban ese estado de tensión o de querer terminar rápido esa exposición o ese diálogo con sus jefes. Entonces, eh, eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Como les digo, no siempre la persona evita. A veces la persona afronta, pero con mucha tensión. Y ahí nosotros tenemos que poder identificar bien qué es lo que pasa, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que hace y darle estrategias, ¿no? Herramientas para que él pueda trabajar eso. Entonces ahí se pueden aplicar diferentes técnicas que hay tanto en en la terapia cognitivo-conductual como también hay en las terapias de tercera generación, ¿no? Que se usan, ¿no? Que están mucho ahorita de moda, por decirlo así. Entonces, pero eso también hay que darnos cuenta. Entonces, por lo general, en los trastornos de ansiedad, la persistencia son de 6 meses a más. En niños puede ser más corto, ¿no? Entonces, en la mayoría de los diagnósticos de ansiedad, pues el tiempo mínimo es de eh, 6 meses. Ahora, hay muchas veces se habla de que la ansiedad y la depresión, pues a veces coexisten, ¿no? O sea, hay una comorbilidad, o sea, que están muchas veces juntos. Y es verdad, porque, o sea, sí, y es cierto. ¿Por qué? Porque tienen muchos factores en común, ¿no? Factores neurobiológicos, por ejemplo, ¿no? Hay neurotransmisores que se comparten, que están relacionados, ¿no? Serotonina, dopamina, GABA y otros, ¿no? Entonces, también partes del cerebro que también se activan ante la ansiedad y la depresión. La amígdala, por ejemplo, el hipotálamo. Entonces, por eso es que a veces uno tiene que ir viendo, ¿no? ¿Cuál puede ser? A veces está relacionado, a veces uno. Yo creo que siempre van a estar juntos, pero uno va a prevalecer un poco más. O sea, uno va a estar un poco más marcado, pero van a coexistir casi siempre, van a estar presentes. Porque, claro, si yo, por ejemplo, no sé, tengo ansiedad, el estar en un estado de ansiedad por mucho tiempo va a hacer que en algún momento yo me agote, ¿no? Tanto física como psicológicamente, ¿no? Y entonces eso puede llevar a un cuadro depresivo. Y a la vez estar en un cuadro depresivo me va a llevar a, por ejemplo, tener pensamientos de, no sé, de inutilidad, de que no sirvo, y esos pensamientos cada vez que yo voy a, a- a interactuar, por ejemplo, o que yo voy a tener que hacer determinadas cosas, va a activar también la ansiedad. Entonces se dan cuenta que pues está muy relacionado, ¿no? Yo creo que siempre van a estar presentes ambos, pero va a haber uno que puede prevalecer, ¿no? Eh, Seguimos aquí. Entonces, como les decía antes, ¿no? También, no, este es otro, el anterior. En el caso de la ansiedad, se diferencian, ¿no? Por el objeto o situaciones que inducen al miedo. Justo lo que les decía antes, ¿no? Va a depender mucho del objeto, la situación que me genere ansiedad para determinar un poco también el diagnóstico. Eh, y cuando ya, pues, ¿no? Cuando ya de pronto, no sé, o sea, uno tiene ansiedad ya a otra cosa, no sé, ya lo que se hace es ponerle el diagnóstico no específico, pero yo creo que sí, así se llama, así se usa ese término. Entonces, porque ya, pues, ahí, por ejemplo, puede tener fobia incluso o ansiedad,
no sé, ¿no? A la comida también o a otra cosa, ¿no? Y ahí ya se le pone, ¿no? Esa etiqueta. Entonces, la ansiedad o conductas evitativas se diferencian, ¿no? Por la ansiedad o conductas evitativas, cognición asociada, ¿no? Entonces, el pensamiento que está detrás. Sí, claro, si yo presento un trastorno de, no sé, agorafobia, estoy en la calle y comienzo a pensar, en cualquier momento me va a venir un ataque de pánico, en cualquier momento me voy a desmayar, me puedo morir, y entonces eso también es un detonante, ¿no? O si estoy, o si tengo fobia, como dije antes, ¿no? Por ejemplo, fobia social, ansiedad social, de pronto, ¿no? Puedo pensar que me van a tratar, me va a pasar algo, me van a mirar mal, no sé, o yo no soy bueno en esto. Entonces siempre va a haber una cognición que tenemos que identificar para trabajar con esa cognición. Lo que se dice a veces es que en la depresión lo primero que se trabaja es los pensamientos, ¿no? Las cogniciones. Y luego se trabaja lo que es las conductas que queremos que la persona inicie a hacer, ¿no? Y ahí se puede usar la activación conductual, ¿no? Que también está en el modelo de la TCC, pero también está en un modelo más reciente, ¿no? Con algunos cambios. Y en la ansiedad lo que se inicia sobre todo es promover la acción, promover conductas que nos llevan hacia eso, hacia romper con ese cuadro, ¿no? De ansiedad, eh, mediante también, claro, las técnicas de respiración, de relajación, y entonces ahí es como un poco se aborda, ¿no? De esas maneras. Eh, entonces se diagnostican cuando la sintomatología no es atribuida a efectos fisiológicos de una sustancia, medicamento u otra afección médica. No se explica mejor por otro trastorno mental. Entonces, tenemos que también ahí conocer un poco conocer la historia, ¿no? Del usuario para entender si de pronto hay algo que también esté asociado a este cuadro de ansiedad. Eh, de pronto es importante también tener en cuenta que a veces sucede que hay personas que son resistentes a la terapia, ¿no? Y de pronto a veces eso es un poco difícil de poder manejar. Eh, o de pronto, pues uno hace muy bien todos los pasos, tiene muy bien su hipótesis explicativa, su hipótesis de diagnóstico, de clasificación, plantea una buena análisis funcional, y la persona en el momento mejora, ¿no? Mejora, eh, y pues de pronto puede ser que la persona lo deje o no termine el plan de tratamiento y puede haber una recaída, ¿no? Entonces, como también hay personas que son muy resistentes, muy resistentes. Hay algunas técnicas que no se pueden usar con todos los usuarios. Si, por ejemplo, tú quieres usar la reestructuración cognitiva con algunos usuarios que son muy racionales, son muy analíticos, eso puede ser a veces un poco difícil, ¿no? Poder trabajar. Entonces, para ello yo les digo, ¿no? Les digo esto porque es importante que uno se especialice y se forme en diferentes tipos de terapias, de enfoques, para tener herramientas que nos permitan ir trabajando con las diferentes personas que vamos a tener en consulta. Eh, eh, y eso es un poco lo que les quería transmitir el día de hoy. En realidad, este tema es bastante más amplio, en realidad es un tema muy amplio, tiene muchos temas, ¿no? Dentro, pero al menos, como le dije al inicio, es un primer acercamiento, ¿no? Tener una idea de lo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos plantear un diagnóstico, una hipótesis o explicar a la persona qué es lo que le está pasando. Entonces, y finalmente también, pues,
éticos con nuestro consultante, con las personas. A veces yo veo mucho en redes, ¿no? Mucho en redes, muchos psicólogos, no sé si todos eran psicólogos, los que están en redes, ¿no? Y comienzan a... y les hago un comentario personal, pues veo muchos, ¿no? Pero veo que como que comienzan algunos, no todos, algunos de pronto sí dan información relevante, ¿no? Pero a muchos a veces, pues, como que comienzan a dar consejos, comienzan a decir tienes que hacer eso, tienes que hacer el otro. Y es como que cuando tú vas al médico y el médico te dice, no, ya te da una hojita donde dice tienes que comer esto, 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 esto. Y, y no es así, porque como les dije antes, nosotros los psicólogos clínicos, psicoterapeutas, tenemos que tener en cuenta el contexto de la persona. Tenemos que tener en cuenta los factores, la historia de la persona. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Y ahí es donde realmente vamos a ser efectivos y vamos a darle valor a nuestra profesión. Porque lamentablemente, por diferentes motivos, a veces uno cree, ¿no? Yo escucho mucho, pero el psicólogo que te da consejos, que el psicólogo dice muchas cosas, ¿no? Es una carrera fácil, he escuchado por ahí, o es algo que no es tan relevante. Y en parte creo que también ha sido por, por culpa muchas veces de los mismos psicólogos, ¿no? Que hemos creado hemos también contribuido a esa idea por la mala práctica que podemos haber, que algunos han tenido, ¿no? Y esto de las redes también veo que a veces pues puede llevar a eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con la información que queremos transmitir y tenemos que ser muy éticos y tenemos que estudiar, prepararnos, formarnos para realmente ser efectivos. Entonces, actualmente se habla mucho de lo que son las terapias basadas en evidencia, por ejemplo. Y en parte eso también es bueno, en parte es bueno, porque también nos da cierto respaldo. Tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que conocer para poder para poder dar una atención de calidad y sobre todo hacer ver que nuestra carrera es una carrera muy importante, es una carrera clave, fundamental, pero parte de nosotros también, ¿no? De la práctica que nosotros hagamos día a día en nuestro trabajo y con las personas que trabajemos. Muy bien, eso sería una reflexión mía final. No sé si quieren hacerme alguna pregunta o no sé qué dice el moderador. Gracias de todas maneras por su atención. Muy bien, ¿qué tal, Henry? No sé si ahí los chicos que están acompañándonos, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, quieran hacerle. En el caso, yo sí tengo alguna pregunta, mientras los chicos también por ahí se animan, ¿no? Veo que habías hablado, Henry, sobre dos tipos de diagnósticos, por así decirlo. Me pareció ver ahí uno que planteabas un diagnóstico de tipo más explicativo y otro un diagnóstico más de tipo de clasificación, ¿no? Donde ahí creo que he visto que colocaste primero en uno como que una descripción como tal del problema y en el otro vi como que colocar, por así decirlo, apoyado con los manuales diagnósticos, podría decirse como que la etiqueta, por así decirlo, ¿no? Para poder tratar de identificar y comunicarnos, ¿no? Con los demás profesionales de la salud. En este caso, se dice que para el proceso de tratamiento, ¿cuál sería, digamos, el diagnóstico que te va a servir más? ¿El explicativo o el segundo, el de, por así decirlo, el de clasificación, ¿no? ¿Cuál crees tú, bajo tu criterio, que nos va a permitir abordar o explicar mejor y también abordar desde un punto de vista más de terapia, por así decirlo, ¿no?
Claro, en el ámbito de la psicología, eh, lo que va a ser más relevante, importante, va a ser entender lo que le está pasando a la persona en cuanto a factores personales, sociales y del contexto, ¿no? Y del contexto en general. Entonces, como dije también antes, ¿no? A veces el diagnóstico nos puede sesgar también, ¿no? Y nos puede llevar a no realmente dar, a entender bien lo que le está pasando al individuo. Entonces, en mi práctica, lo que, re- lo que es para mí importante es, es conocer mediante el análisis funcional, que también es una herramienta, mediante la historia, entender todos los factores que están relacionados con la problemática que está presentando la persona, ¿no? Entonces creo que eso es lo que realmente a nosotros nos va a servir para elaborar un buen plan de tratamiento, más que, que el diagnóstico, que la etiqueta. Como dije antes, a veces la etiqueta no tampoco a la vez nos dice algo, pero a la vez tampoco no nos dice nada. O sea, es como que no nos resuelve realmente, no nos resuelve el problema, por decirlo así. No nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Va a ser justamente el análisis funcional, la historia clínica, la observación, la hipótesis, la teoría que tenemos nosotros, lo que nos va a ayudar a entender mejor al usuario y poder darle las herramientas para superar el momento que está pasando. Claro, claro, ¿no? Yo también lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Que de repente el poder, algo que los chicos también, y me puedo incluir yo también al comienzo cuando iba estudiando, ¿no? Era que nosotros a veces queríamos saber si tiene o no tiene, por así decirlo, el problema, ¿no? O si se encuentra en esta situación o condición. Y ahora a estas alturas, ¿no? Ya con un poquito de experiencia, vemos que a veces, como tú ahorita dices, ¿no? El saber si tiene la condición o si se encuentra en un estado depresivo, solamente va a servir justamente para saber eso, pero no nos va a servir en nada saber eso si no sabemos exactamente cuáles son los comportamientos en los cuales justamente nos permite reconocer que está en esta condición, ¿no? O sea, creo yo que ya hoy en día es mucho más importante saber identificar qué comportamientos exactamente es lo que está presentando y de repente a partir de ahí ya empezar a seleccionar y ver cuáles son los comportamientos que de repente desde el enfoque conductual, ¿no? Cuáles son los comportamientos que de repente está realizando de manera excesiva, por así decirlo, con la intención justamente de disminuirlas, como también seleccionar cuáles son los comportamientos que se han debilitado, es decir, comportamientos que antes realizaba y que ahora vemos que realiza muy poco o nada, ¿no? No sé si compartes esa visión, Henry, ¿no? De identificar esas conductas a partir justamente de aquellas que sean en exceso, en aquellas que se han debilitado. Y recuerdo muy bien que había profesores que mencionaban también de identificar las conductas que no las tiene, que justamente de repente, si logramos hacer que, digamos, instaurar esas nuevas conductas, puede favorecer también el tema de, por así decirlo, salir, ¿no? De esta dificultad o de esta problemática, ¿no? Más afectiva, por así decirlo. No sé si tú has escuchado sobre ello, ¿no? Sobre conductas en exceso, conductas que están debilitadas, por así decirlo, y conductas que de repente no las tiene y que a veces amerita enseñarlas en el proceso de la terapia. Te hago esa consulta, no sé si habrás escuchado y si por ahí podrías dar tu opinión. Sí, claro, se dice que cuando se presenta un problema psicológico, por lo general, o hay un exceso de ciertas conductas o hay un déficit, ¿no? De conductas
que de pronto llevan a un cierto cuadro, como hablamos de ahora, ¿no? Del depresivo o de la ansiedad, por ejemplo. Eh, para poder entender qué es lo que lleva a la persona a un cuadro, por ejemplo, de depresión, tenemos que conocer primero qué es lo cuáles son esas conductas que están impidiendo que la persona pueda salir de esa situación, tanto conductas externas como internas, ¿no? En el ámbito de la terapia del conductismo, se habla que también las conductas internas o intrínsecas son los pensamientos. Entonces, lo que vamos verbalizando. Entonces, también tenemos que entender que eso también es importante saber qué la persona piensa, cómo la persona siente, cuál es la percepción que pueda tener y también qué es lo que las conductas que de pronto promueven que el problema se mantenga. Y es verdad, a veces también hay personas pues de pronto que no tienen ciertas formas o no tienen estrategias para afrontar determinadas situaciones. Eh, claro, a veces no, eso pasa a veces con los adolescentes también. Yo le digo, le puedo decir a un adolescente, ya, pero tienes que socializar más, pero el adolescente no sabe cómo hacerlo. O sea, no sabe qué tiene que hacer, no sabe qué tiene que decir, no sabe cómo iniciar una conversación. Y es ahí donde uno tiene que darle de alguna manera un repertorio de conductas que van a promover que él pueda iniciar, en este caso, ¿no? La interacción social, por ejemplo. Entonces, y eso se hace mucho mediante el modelamiento y también mediante lo que es lo que es, ¿cómo se llama esto? La misma interacción, ¿no? En lo que es el reforzamiento positivo, negativo, el castigo positivo, castigo negativo. Entonces, se hace un entrenamiento conductual para que la persona pueda ampliar su bagaje de conductas que le permitan llegar hacia el objetivo que nos hemos planteado en el tratamiento, ¿no? En la terapia psicológica. Entonces, sí es cierto lo que tú mencionas, es correcto, eh, pero tenemos que también tener en cuenta lo que hablábamos, ¿no? Hoy, el día de hoy, ¿no? Los factores predisponentes, los factores eh, precipitantes, los factores mantenedores, para entender mejor lo que le está pasando a la persona. Mediante, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Mediante la teoría también. Porque no podemos decir, ah, esto te pasa porque yo creo que te pasa así, porque yo intuyo, porque según mis creencias. No es así, tenemos que tener un respaldo teórico. Y es más, cuando aplicamos un instrumento psicológico, también tenemos que tener un respaldo del por qué lo estamos aplicando. No podemos aplicarlo porque se me pasó por la mente, porque creo que es lo que yo creo que debió aplicarse, ¿no? O sea, tenemos que también tener un respaldo, ¿no? Que nos diga que ese instrumento nos va a ayudar a reforzar nuestra hipótesis diagnóstica, ¿no? Lo que tenemos en claro. Entonces, eso es un poco lo que también yo veo, ¿no? No sé si tú tienes, no sé si te di una respuesta. Sí, sí, me parece que lo que tú comentas de complementar, por ejemplo, eh, que, y eso también lo aprendí ya en la práctica, que se nos hace más fácil poder reconocer y describir justamente el problema a partir de un modelo teórico, ¿no? A partir de un modelo teórico que se nos haga más fácil entender, que se nos haga más fácil comprender, porque a veces, si no, ¿cómo vamos a lograr tratar de explicar el por qué se está dando esto? Creo que el modelo teórico te permite no solo describir el problema, sino también trata de explicar por qué se originó. Y a veces eso es lo que justamente nuestro paciente quiere saber, ¿no? Creo que es justo y necesario. Es como cuando yo voy al dentista y me dice, creo que tu, no sé, tu muela está picada.
hay dos cosas que yo quiero saber, ¿no? ¿Por qué se ha picado? O sea, ¿por qué ha llegado a esa condición? ¿No? Seguramente porque quiero que no se vuelva a repetir, ¿no? No quiero que me vuelva a pasar eso. Y la otra pregunta es, ¿qué puedo hacer al respecto? O sea, ¿cuál es la solución, ¿no? ¿Cómo salgo de esta situación? Creo que cuando hablamos de un modelo teórico, justamente apunta a eso, ¿no? El modelo teórico te trata de explicar por qué se está originando este problema y el modelo teórico también te permite de repente cuál sería la salida o la manera de cómo lo vas a manejar. Creo que esa es la recomendación que justamente le podemos dar a los estudiantes y colegas también, ¿no? Desde nuestra práctica y de lo que vamos comprendiendo, que ya deberíamos tener, ¿no? A estas alturas, un modelo teórico en el cual nosotros podamos trabajar, ¿no? Para entender esta problemática. Modelos teóricos vamos a encontrar varias, ¿no? Cognitivo, conductual, si quieres humanista, psicodinámico, cada uno va a tratar de explicar, ¿no? La presencia de esta problemática y también cómo se va a originar, no, perdón, cómo se va a intervenir. Entonces, por ese lado está genial, ¿no? Ahora, hay dos cuestiones, dos preguntas, ya para ir de repente también terminando, pero siempre es bueno. Hay una que hace Luis, ¿no? Dice una pregunta, dice, ¿cuáles serían las conductas relevantes que se podrían observar en una persona que padece de ansiedad fóbica, ¿no? Ansiedad fóbica. Él dice, ¿cuáles serían las conductas, digamos, más relevantes, más importantes o de mayor característica en una persona que presente esta situación, ¿no? De ansiedad fóbica. Ya, esa es la pregunta de Luis y yo quería preguntarte, hablando de diagnóstico, si es que eh, podría decirse que en tanto en hombres y mujeres la manera de manifestarse la depresión o la ansiedad, no sé si habrás escuchado si es algo que se va a dar de manera muy similar o si has escuchado que hay una diferencia en cuanto a las conductas que presentaría, ¿no? Una persona con ansiedad o depresión según su sexo, ¿no? Según si sea hombre o mujer. No sé si por ahí has escuchado sobre ello, porque por ahí yo he leído que, por ejemplo, en el caso de la depresión, eh, se puede decir que en los varones no siempre están los comportamientos relacionados a la tristeza, o emociones, perdón, relacionados a la tristeza, sino también a veces se ha visto que la ira, ¿no? También está dentro de ese repertorio como un indicador más en el caso de los varones, ¿no? Como una característica. Es decir, que la depresión no solamente es un estado de tristeza, sino también puede ser un estado de ira, de enojo, ¿no? No sé si habrás escuchado eso. Entonces, esas son las dos cuestiones, ¿no? Una la de Luis, que hace ahí su consulta por el chat, y la otra la mía. A ver, en el tema de la ansiedad, eh, por lo general, en muchos casos, las conductas que están más presentes son la de lo que dijimos un poco antes, ¿no? De la evitación o la huida, son los más frecuentes, ¿no? Que es evitar eh, la situación ansiógena. Bueno, comentaba, ¿no? Lo que es la fobia, ¿no? Hay diferentes tipos de fobia, pero en muchos casos la conducta más, más frecuente es la de evitar la situación. Otra también puede ser en cuanto a nivel de pensamiento, ¿no? Entonces, como le dije antes, ¿no? Bajo la teoría, bajo el conductismo, el pensar también es una conducta. Entonces, el pensar que me va a pasar algo malo, o que me va a suceder algo, también es una de las conductas que son más frecuentes. Un miedo irracional hacia algo, que por lo general se dan por eh, situaciones traumáticas, ¿no? Por condicionamiento clásico. Entonces, en el condicionamiento clásico, ¿no? Es donde pues de pronto se da mucho las fobias, ¿no? Por eso que la terapia conductual es la que tiene mayor efectividad en lo que son
los trastornos de ansiedad, en los trastornos de fobia, ¿no? Por ejemplo, o también en el TOC. Entonces, esos son, digamos, los más frecuentes, ¿no? La huida, evitar y los pensamientos catastróficos o los pensamientos anticipatorios de que va a pasar lo que yo creo. Esa sería la primera respuesta en cuanto a lo que consulta el participante, ¿no? Y en cuanto a tu consulta, bueno, yo creo que entre los hombres y las mujeres, bueno, ¿no? Biológicamente, claro, puede haber cierta diferencia, ¿no? En cómo cada persona según su género, ¿no? Va a reaccionar ante ciertos estímulos eh, o en la interacción con su ambiente, ¿no? Con su contexto. Pero yo creo que es muy subjetivo porque finalmente cada persona es distinta, cada persona tiene su propia personalidad. Entonces, en base a la personalidad, vamos a ir un poco entendiendo mejor cómo esta persona pues siente, vive un cuadro depresivo o ansioso. No es lo mismo, pues, ¿no? Una persona que de pronto tenga una personalidad más regulada, más calmada y tenga un cuadro depresivo a que una persona sea mucho más hiperactiva, mucho más extravertida, ¿no? Entonces, mi respuesta es que eh, cada persona es distinta y cada persona tiene su propia personalidad. Y nosotros tenemos que entender eso, conocer a la persona para justamente ver, ¿no? Cómo manifiesta sus síntomas, ¿no? Del cuadro que está presentando. Pero, eso lo vamos a hacer mediante qué? Mediante la historia, mediante el análisis funcional, mediante los factores que se implican, ¿no? En esta situación y poder determinar qué es lo mejor para la persona en su tratamiento. Perfecto. Te agradezco entonces, Henry, que nos hayas compartido y respondido ahí las cuestiones de los chicos y las mías también. Entonces bueno, yo estoy satisfecho con ello y si ya no hay más preguntas por parte de los participantes, ya entonces podríamos dar por finalizado, ¿no? La ponencia del día de hoy y bueno, también dar por finalizado esta actividad que nos ha llevado pues una semana, ¿no? De poder compartir estos conocimientos que cada uno va teniendo y que gran parte viene por la práctica que uno va teniendo, ¿no? Y que se consolida luego con las actividades de formación que ya cada uno también va complementando, ¿no? Eh, y a eso apuntamos, ¿no? Apuntamos todo a seguir aprendiendo en la práctica y nunca se deja de aprender y de capacitar con cursos, con simposios, con diplomados y creo que en tu caso con la maestría que estás llevando también, ¿no? Entonces, eso dice mucho de que apuntamos a seguir creciendo profesionalmente. Así que agradezco principalmente a los participantes que se han conectado durante toda esta semana. No nos ha acompañado regular de participantes y bueno, también te agradezco a ti, Henry, por haberme apoyado con tu ponencia y que esta no va a ser la última. Estoy seguro que vamos a seguir compartiendo, seguir organizando más actividades replantear de repente nuevos temas, ¿no? Proponer, mejor dicho, nuevos temas, nuevas temáticas. Y bueno, agradezco a todos los ponentes también que se han ido conectando y participando, ¿no? Desde el día lunes también. Así que te doy el pase para que puedas dar tus últimas palabras, Henry, para los chicos que de repente están conectados y también para los que van a revisar la grabación. Sí, bien, bueno, gracias, ¿no? Por la atención, gracias por el espacio. La verdad que me siento muy contento, ¿no? De haber participado en este simposio. Y no, los invito a seguir estudiando, a seguir participando a las diferentes capacitaciones que se puedan dar o conferencias, porque finalmente eso los va a enriquecer en su práctica profesional
y los va a hacer mejores psicólogos a futuro y podamos finalmente cumplir nuestra misión, ¿no? Que es ayudar al ser humano, ¿no? A la persona en cuanto a su estado, mm, en cuanto a su salud psicológica, ¿no? Entonces, eso sería un poco de mi parte. Y gracias nuevamente. Muy bien, gracias a ti entonces, Henry. Entonces nos vamos despidiendo con los chicos que están conectados. Les agradezco y ya muy pronto estaremos programando un nuevo simposio. Ya estén atentos a las redes sociales de TESIPS y también por el grupo de WhatsApp que también estamos teniendo ahí comunicación. ¿Sí? Entonces nos despedimos. Cuídense mucho. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y hasta otra oportunidad. Gracias.